Guatemala sumida en cierto caos político y electoral a muy poco de que se celebre la segunda vuelta para designar a un nuevo presidente o presidenta. Un proceso electoral que se ha ido complicando cada vez más e igual de complicado se avecina el periodo postelectoral. ¿Cómo está Guatemala en vísperas del balotaje entre el socialdemócrata Bernardo Arévalo y la ex primera dama Sandra Torres? Saludamos en nuestra entrevista de la semana a Sony Figueroa, periodista de investigación y fundador de la plataforma digital de noticias Vox Populi, medio que ha publicado algunas de las investigaciones más explosivas sobre el entorno del presidente Alejandro Giammattei. Bienvenido, Sony. Gracias, Ana, por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Sony, un proceso electoral judicializado al máximo, candidatos que fueron excluidos, múltiples intentos de ilegalizar el movimiento Semilla. ¿Se avecina una segunda vuelta y una transición igual de movidas? Sí, claro, el proceso electoral 2023 ha sido marcado y su principal característica ha sido precisamente eso, ¿no? La decisión del Tribunal Supremo Electoral y de las Cortes de Justicia en Guatemala de no permitir la participación de ciertos candidatos y de ciertos partidos para disputar la presidencia de Guatemala. Sin embargo, ahora que se tuvo una sorpresa en la primera vuelta y pasaron a una segunda vuelta Bernardo Arévalo por el partido Movimiento Semilla y Sandra Torres por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, se ha intentado judicializar en este caso al partido de Bernardo Arévalo para evitar que participe en el balotaje que se tiene programado para el 20 de agosto. Sin embargo, en las recientes resoluciones la Corte de Constitucionalidad pues, ha permitido o ha avalado, por así decirlo, la participación de este partido en la segunda vuelta. Entonces, a la fecha de momento se tiene la certeza de que en Guatemala va a ocurrir la segunda vuelta el 20 de agosto y que será entre ambos partidos políticos. Me pregunto, Sony, ¿qué interés puede tener el Ministerio Público de utilizar el derecho penal para intimidar a los opositores y remover, en este caso, el movimiento Semilla del proceso electoral? Yo creo que para eso hay que entender un poco el todo y explicar que pues, la fiscal general Consuelo Porras, desde que asumió como jefa del Ministerio Público durante el gobierno de Jimmy Morales, lo que se ha dedicado ella es precisamente a evitar las investigaciones contra los mandatarios y también utilizar a la institución, en este caso el Ministerio Público, con fines políticos. Lo hizo durante el gobierno de Jimmy Morales, del expresidente Jimmy Morales, y ella, pues, hay que mencionar que fue reelecta por el presidente Alejandro Giammattei. Y lo que se ha encargado ella es, uno, a frenar las investigaciones en contra del presidente Alejandro Giammattei por casos de corrupción y abusos de poder, de igual forma a su círculo más cercano, y en segunda instancia pues se ha dedicado en este caso a perseguir a partidos políticos o a políticos que están en contra y que han criticado y cuestionado la administración de Alejandro Giammattei. Entonces hay que entender de que el objetivo de dejar fuera al movimiento Semilla y a Bernardo Arévalo es precisamente, en este caso, que el candidato del oficialismo, Manuel Conde, del partido Vamos, que es el oficial, pueda pasar a la segunda vuelta electoral. Ese es el propósito como tal, ¿verdad? Dejar fuera al movimiento Semilla y que el candidato que quedó en tercera posición en las elecciones del 25 de junio pase a la segunda vuelta, que sería el candidato del oficialismo. Me gustaría centrarme un poco más en Bernardo Arévalo, candidato del movimiento Semilla. Contra todo pronóstico pasó a esa segunda vuelta. Sostiene que el éxito de su movimiento ha despertado el temor de los corruptos que pretenden seguir gobernando Guatemala. Un poco se apoya en lo que me acabas de contar. ¿Compartes esa valoración? Yo creo que en el caso del movimiento Semilla hay muchos factores del por qué pudo pasar a una segunda vuelta electoral. Una de estas es que el Tribunal Supremo Electoral haya dejado fuera a 3 candidatos a la presidencia que tenían bastantes personas potenciales votantes. La segunda de esto es precisamente que los guatemaltecos están cansados de los mismos políticos que cada 4 años participan por llegar a la presidencia y encontraron en Bernardo Arévalo una opción, ¿verdad? Una opción nueva de llegar a la presidencia. Entonces, yo creería que históricamente en los últimos 2 o 3 procesos electorales en Guatemala los guatemaltecos han votado con un voto de castigo hacia la clase política en Guatemala, ¿verdad? Esos políticos que históricamente han llegado a la presidencia, esto lo han hecho en una segunda vuelta electoral. Por esto se le dio la oportunidad a un Jimmy Morales o a un Alejandro Giammattei, con tal de que no quedara Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, que representa para muchos la continuidad
del gobierno que se dio de Álvaro Colón, que ya falleció. Entonces creo yo que este voto de castigo hacia la clase política, hacia los corruptos, hacia los políticos señalados de abusos de poder, pues se dio en la primera vuelta electoral, y por eso la sorpresa de que Bernardo Arévalo pasara pues a un balotaje. Vamos con esa eterna candidata y ex primera dama Sandra Torres, de la que acabas de hablar. Múltiples sus intentos ya por llegar a la presidencia. Hace poco me llamó la atención un titular sobre su partido, Sony la UNE, partido de esperanza o desesperanza, rezaba ese título. ¿Qué opinas de la evolución de la Unidad Nacional de la Esperanza y sobre todo de la evolución de Sandra Torres? Bueno, yo creo que hay que tener claro perfectamente lo que está ocurriendo ahora. Sandra Torres tiene a un candidato a la vicepresidencia vinculado a la Iglesia Evangélica, un candidato que de hecho es pastor, y que según la Constitución, para empezar, un pastor no puede participar en un proceso electoral. Sin embargo, la Corte Constitucional le permitió participar. Entonces, el discurso de Sandra Torres en comparación a las últimas elecciones que fueron en el 2019, obviamente ha cambiado totalmente. El propósito es buscar el voto conservador en Guatemala. Ese voto, esa gente pro familia, esa gente en contra de políticas hacia la comunidad LGTBIQ+, o políticas a favor del aborto. Hay que entender que durante la primera vuelta electoral, hay 3 candidatos de derecha quienes obtuvieron en este caso 1.2 millones de votos, como el caso del partido Visión con Valores Viva, que obtuvo 400,000 votos aproximadamente. Lo mismo con la candidata de derecha por el partido Valor, Suri Ríos, y también con el partido Oficialismo. Entonces, estos es un voto conservador y que son 1.2 millones de votantes. Pues Sandra Torres aspira precisamente al voto conservador en Guatemala, al voto ¿Crees que lo va a conseguir, le pueda dar la victoria en la segunda vuelta electoral. Yo creería que es difícil. Es difícil tomando en cuenta que pues hay 900,000 personas que votaron nulo durante las elecciones, y también más de 2 millones de guatemaltecos que no participaron en la primera vuelta electoral. Entonces yo creería que lo que se puede percibir en la calle, lo que se puede percibir en las redes sociales, lo que se puede percibir desde muchas organizaciones de jóvenes, de sociedad civil, de mujeres, de población indígena, es que la gente está cansada de lo mismo y que quieren darle al país una nueva oportunidad, y esa oportunidad la están encontrando o la visualizan en el partido Movimiento Semilla con Bernardo Arévalo. Entonces yo creería que el claro reflejo de eso es una reciente encuesta que dio la firma Sid Gallup, en donde pone a Bernardo Arévalo como el ganador de las elecciones con un 63% y a una Sandra Torres con un 37%. Obviamente la diferencia es bastante grande y no nos podemos confiar en una encuesta. Sin embargo, creo que ese es parte del reflejo de los guatemaltecos. No, sobre todo con lo que pasó con Arévalo, ¿no? Contra todo pronóstico se metió en esa segunda vuelta y nadie daba por el Movimiento Semilla nada. A ver, me gustaría comentar otra cosa contigo, Sony. El secretario general de la OEA, Almagro, lideró una misión que visitó tu país para valorar la situación actual, preelectoral. En su informe, la organización muestra su preocupación por un proceso electoral excesivamente judicializado, dice, pero también subraya que recibió el compromiso del gobierno de Yamatei de que se van a respetar los resultados y dio garantías de seguridad, Yamatei, a ambos candidatos. ¿Ha sido un informe certero o se queda corto? Yo creería que es un informe que se queda corto, tomando en cuenta que desde el inicio del proceso electoral se empezó a utilizar la judicialización de la política para dejar a candidatos fuera que podrían representar una amenaza para el status quo. ¿Y a qué me refiero? Al status quo, a esta corrupción que históricamente en Guatemala ha tenido controlado el aparato estatal. Tenemos que tener en cuenta que se dejó fuera a una Telma Cabrera, a un partido de izquierda que iba a ser mancuerna con el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas. También se dejó fuera a otros candidatos. Entonces creo que es un informe que se queda corto, es un informe que no menciona algunas cosas como todas las campañas de desinformación que han girado alrededor del proceso electoral y todas las campañas que han utilizado ahora en contra del partido Movimiento Semilla. Un informe que no ha mencionado aspectos como, por ejemplo, la utilización de los grupos religiosos para atacar al partido Movimiento Semilla. Entonces yo sí creo que es un informe que se queda un poco corto, y además resaltar que el hecho que el presidente tiene la disposición de entregar el poder
en enero del 2024, creo que es algo que al final el presidente de la República lo tiene que hacer porque así lo establece la Constitución, si no estaríamos hablando de un golpe de Estado. Entonces al final el presidente tiene que entregar el cargo sí o sí el 14 de enero del 2024. Entonces el proceso electoral se tiene que realizar. Entonces hay certeza de que se realice el 20 de agosto, por supuesto, y se va a realizar, y actualmente los candidatos que van a participar pues son Bernardo Arévalo y Sandra Torres. Pero yo creo que el informe de la OEA se queda un poco corto y no es tan fuerte como se esperaba, porque creo que el claro ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 4 años en Guatemala es lo que está pasando en las elecciones. Solo que ahora, en lugar de judicializar a periodistas, a jueces, a exfiscales, lo que se está haciendo es hacerlo con partidos políticos y con políticos. Pero es el claro ejemplo. Entonces creo yo que no solo es mencionar del proceso electoral, sino es todo lo que ha hecho el gobierno de Alejandro Giammattei durante su periodo presidencial. Hablando de uno de los mayores problemas, es la corrupción institucional. Se la califica de mal endémico que se ha ido agravando a lo largo de los años. Es lo que denuncian organizaciones internacionales y no solo. Junto a tu compañero Marvin del Cid publicaste 2 libros destapando varios casos de corrupción de un gobierno de Giammattei. ¿Qué consecuencias ha tenido para periodistas como ustedes tocar el poder en Guatemala? ¿Y por qué se han centrado sobre todo en el gobierno de Giammattei? Claro, bueno, primero podría decir de que las consecuencias de enfrentar al poder, de revelar la corrupción que el poder históricamente en Guatemala ha tenido, obviamente ha llevado a que muchos periodistas se encuentren en el exilio. Muchos periodistas se encuentran fuera de Guatemala. Hay una estadística que más de 40 periodistas se encuentran fuera del país, en diferentes países, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, precisamente por esa persecución que existe. Entonces, las consecuencias, la más fuerte desde mi punto de vista es precisamente irte del país, verte obligado a abandonar tu país y pues bueno, desde allá intentar seguir ejerciendo el periodismo, que sabemos que hacer periodismo en un país para otro país es totalmente difícil. Entonces, ¿y por qué centrarse en el presidente Alejandro Giammattei? Fueron un candidato que estuvo participando 4 procesos electorales para ser presidente de la República y que obviamente se esperaba en él la no continuidad de esa vieja política, como él lo mencionaba, y que un presidente que le toca que enfrentar una pandemia, pero que la pandemia la utiliza para favorecer e enriquecer a quienes fueron sus financistas y su círculo más cercano. Entonces, desde ahí pues empezó mal, y por eso es de que muchos de los periodistas han denunciado constantemente la corrupción del presidente Alejandro Giammattei y de su círculo más cercano. Entonces, creería yo que ¿van a ser igual de críticos con quien salga, con quien gane este balotaje, sea Torres o Arévalo? Sí, yo creo que eso es muy importante en el periodismo, y desde Vox Populi el compromiso es que vamos a ser igual de críticos y vamos a cuestionar y vamos a denunciar y revelar la corrupción, los abusos de poder y la impunidad que se pueda generar desde cualquier gobierno, ya sea del Movimiento Semilla o de la Unidad Nacional de la Esperanza, cualquiera. Sony, hablabas de periodistas que estaban en el exilio. Hay algunos que también están en la cárcel en Guatemala. Termino citando a uno de ellos, José Rubén Zamora, fundador del periódico. Hace nada cumplió 1 año en la cárcel. Escribía en un artículo que Guatemala es un laberinto perfecto, es decir, sin salida. Brevemente, ¿eres tú algo más optimista? ¿Dónde va a estar Guatemala en 5 años? Yo creería que independientemente quién es el que gane como candidato a la presidencia, el poder no va a querer soltar el poder, y recordemos que aunque Bernardo Arévalo sea el presidente de la República, el control del Congreso de la República, del sistema judicial y de todo parte de otras instituciones importantes dentro del Estado de Guatemala está bajo el control de las mafias. Entonces, el panorama para dentro de los próximos 5 años igual sigue siendo gris para Guatemala. Ese es mi punto de vista. Sony Figueroa, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy en la entrevista de DW. Un cordial saludo, un abrazo. Muchas gracias, Ana, por la entrevista, por el espacio.